Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, allá en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros, por su preciosísima sangre. Oh Jehová, Rey de la Gloria, santo eres y bendito eres, Señor. Le pido, Padre Santo, que nos siga ayudando. Mira, Padre Santísimo, le pido, oh Jehová, Rey de la Gloria, que limpie nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Le pido, Padre bendito, que envíe ángeles, Señor, que resguarden este lugar, Padre Santo. Y que sea usted, Señor, el que pelee nuestras batallas, Señor, nuestras luchas. Le pido, Señor, que nos dé fortaleza, Señor, en la prueba, Padre bendito. Ayúdenos, Señor, a que nosotros podamos seguir hacia adelante. Y que la sangre de nuestro amado Señor Cristo Jesús limpie todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Usted es misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Que si hay un espíritu del demonio aquí, Señor, sáquelo. Que no tengan parte ni suerte en este lugar. Que este lugar ha sido reservado para hacer la obra del culto divino ante su presencia, Señor. Llénonos de paz, lleno de fortaleza. Envíe su Santo Espíritu, Señor, para que su Santo Espíritu empiece a obrar en nuestros corazones y empiece una obra de santificación. Que las cosas que han pasado queden en el olvido. Ahora nos queremos extender hacia un nuevo horizonte
donde Cristo Jesús siempre nos espera con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por nunca abandonarnos a pesar de que nosotros somos malos, Señor, por estar siempre ahí, Señor, aunque nosotros siempre lo dejamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Alabado sea su santo nombre, Señor. Se lo pedimos todo en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Que el Señor esté con cada uno de nosotros y que el Señor pueda obrar en nuestras vidas una manifestación a la imagen y a la semejanza de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Mis amados hermanos, nosotros llegaremos a la santificación y a la justificación gracias a nuestro amado Señor Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Este tema es un tema vital que nosotros lo conozcamos como la palma de nuestra mano. Y les voy a decir por qué. Porque de este conocimiento que vamos a implementar el día de hoy, depende que tú sepas qué es lo que se puede hacer cada vez que tú vayas por un mal camino. Nuestro amado Señor Cristo Jesús ha hecho provisiones para que nosotros siempre regresemos al camino del bien. Hay circunstancias que nosotros nos salimos o nos desviamos, pero Él ha hecho miles y millones de provisiones para que tú regreses y que no te quedes perdido en los caminos del mundo, del deseo, de la vanidad, de la hipocresía, de la idolatría. Caminos que Satanás ha preparado para los hijos de Dios que quieran ir en desobediencia. Que claramente cuando tomamos esos caminos, automáticamente nosotros dejamos de ser hijos de Dios. Porque dejamos de creer en Cristo y nos convertimos en hijos o discípulos de Satanás. No hay un camino medio. A veces nosotros engañamos a nuestra mente diciendo que hay un camino medio. Según el camino medio es no estar ni con Dios ni con Satanás, quedarte en medio, pero no existe. Si te quedas en medio no eres de Dios, pero sí eres de Satanás. Es necesario que nosotros conozcamos esto como la palma de nuestra mano porque este tema es vital. Que tú lo entiendas para que lo enseñes a tus hijos, se los enseñes a tus hermanos, se los enseñes a tus seres más queridos. Génesis capítulo 46 dice claramente que Jacob salió con toda su casa, con todas las personas, toda la tribu con las que él vivía, salieron rumbo a Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Ofreció sacrificio al Dios de sus padres, al Dios de su padre Isaac. Habló Dios a Israel en visiones. Primeramente hizo algo muy importante Jacob. ¿Saben qué fue lo que hizo? O Israel, como le fue cambiado el nombre. ¿Saben qué fue lo que hizo? Lo que hizo un sacrificio de paz. La siguiente semana estuvimos analizando lo que viene siendo el sacrificio de paz. Nosotros tenemos una lucha, una rebeldía carnal, mental o a veces hasta espiritual contra Dios. Y para nosotros acercarnos a Dios, no hay otra manera que simplemente de la única forma es mediante un cordero muerto o desangrado, porque el cordero representa simbólicamente Cristo Jesús y representa tú
Cuando tú llevas el cordero, le pones las manos en la cabeza y confiesas tus pecados sobre la cabeza de ese cordero, simbólicamente tus pecados pasan a este cordero y automáticamente ese cordero, por cargar tus pecados, tiene que morir por ellos. Eso es simbólico lo que se hacía en el tiempo de Israel. Ahora nosotros conocemos a Cristo Jesús, que es nuestro cordero, a la cual nosotros le confesamos los pecados a Él, pero Él no muere, no, sino Él por una vez y para todas murió por todos los pecadores, incluyéndome a mí. Cada vez que nosotros cometemos pecado, simplemente debemos acudir a Cristo Jesús, pedirle perdón por nuestros pecados, y como Él ya murió y Él ya derramó su sangre, Él nos perdona. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe lo que es pasar hambre, lo que es pasar frío, lo que es padecer necesidad, lo que es estar en las pruebas que Satanás nos pone día tras día. Él las conoce. Versículo 2 dice: habló Dios a Israel, a él es Israel, Jacob. Le habló en visiones de noche. ¿Por qué Dios se acercó a Israel? Porque hizo un sacrificio de paz. Y cuando está ese sacrificio de paz, Dios se acerca y da promesas. Dijo: Jacob, Jacob. Y él le respondió: aquí estoy, Señor, o heme aquí. Y Dios se presenta. Eso es lo más importante, que cuando nosotros ofrecemos un sacrificio, o sea, dijo Cristo Jesús: nadie va al Padre si no es por medio de mí. O sea, claramente que nuestro único sacrificio que nos lleva a Dios Padre es Cristo Jesús. Dijo Dios, se presenta: yo soy el Dios de tus padres. No temas de desatender o descender a Egipto. No tengas miedo en ir a Egipto. Yo tengo un plan, tengo un propósito para ti. Mañana vamos a hablar acerca de ese plan. Porque ahí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Quiere decir, ahí vas a morir, en Egipto. Pero lo importante, le dice, se presenta y le dice: no temas en ir a Egipto. Mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de cómo se trabaja. El sacrificio, bueno, este era el sacrificio en el Antiguo Testamento antes de Moisés, antes de entrar a lo que viene siendo la ciudad o a la nación de Egipto. En Levíticos 13 nosotros hemos estado hablando y hemos estado analizando que el sacrificio de paz, que era a Jehová delante de él, matar al cordero, ya sea macho o hembra, y lo deben ofrecer sin defecto. Si ofrecieres cordero por su ofrenda, lo ofrecerás delante de Dios. Mis amados hermanos, esa es la única manera para perdón de nuestros pecados. Ahora, ya no necesitamos llevar un cordero, porque está Cristo Jesús, que es nuestro cordero. Ahora existe un templo en el cielo donde está Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ya pecó o ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo se trabaja esto, hermano Tadeo? Acuérdense claramente que el cordero, cuando lo llevábamos ante la presencia de Jehová, le poníamos las manos en la cabeza y le confesábamos nuestros pecados. Ahora nuestros pecados pasan al cordero, y a cual el cordero tenía que ser muerto, tenía que ser desangrado. Ya no se practica eso de Cristo hasta nuestros días.
se practicaba esto de Cristo para atrás. Mas sin embargo, ahora nosotros no le ponemos las manos al Cordero y le confesamos nuestros pecados. Simplemente nos arrodillamos para que nuestras oraciones lleguen como un incienso, porque el incienso viene siendo las oraciones de los santos. El incienso es símbolo de que las oraciones llegan a Cristo Jesús. Cristo Jesús toma tus pecados, se los presenta al Padre, y el Padre dice: ¿por qué méritos voy a perdonar los pecados a este hombre? Y Cristo Jesús simbólicamente le muestra sus manos que fueron traspasadas con clavos. Simbólicamente hace referencia a que la sangre que él derramó cayó sobre el propiciatorio. Este se le conoce el propiciatorio, viene siendo como el lugar donde se pagaba los pecados. Vamos a retroceder poquito al Antiguo Testamento para nosotros ir analizando cómo se trabajaba. Llevaban al cordero, le ponían las manos en la cabeza, le confesaban los pecados, ahí viene el sacerdote, le cortaban la garganta y desangraba. Entonces el sacerdote traía claramente una vasija en donde tomaban la sangre de este cordero que había sido muerto por tu pecado. Ahora, una vez al año entraba el sumo sacerdote, pero tenía que entrar con sangre, pero no sangre de él, sino sangre del cordero. Y entraba hasta la presencia de Dios. Aquí es el Shekinah, donde Dios se manifestaba. Se presentaba ante la presencia de Dios y con su dedo ponía sobre el propiciatorio es aquí, ponía sangre, símbolo de que esa persona ha sido liberada de sus pecados, que cualquier pecado que haya haber cometido ha sido perdonado porque ya alguien pagó para que se le perdonaran los pecados. Esto es en el Antiguo Testamento, mas sin embargo en el Nuevo Testamento, estando Cristo nuestro sumo sacerdote y cordero a la vez, hacen el trabajo que se hacía un sacerdote humano y la sangre de un cordero. ¡Qué maravilloso símbolo! Ahora, yo pequé, ora, oh Señor, perdona mis pecados. Entonces el Señor dice: yo te perdono, mi hijo. Yo morí por ti. Ahora, simbólicamente, Cristo Jesús muestra sus manos. Simbólicamente, no es de que se esté desangrando, no, es simbólicamente de que Él derramó su sangre sobre el propiciatorio y ha sido perdonado mi pecado. Ahora vemos cuán maravilloso es Dios, que ha preparado un camino para nuestra salvación. Ahora nosotros hablaremos acerca de esto en Hebreos capítulo 9 versículo 1. ¿Cómo se trabajaba esto? Y esto es algo tan interesante que está escrito en el libro de Hebreos, que es en el Nuevo Testamento, para nosotros poquito poder entender. Hebreos 9:1 dice: ahora bien, todo esto se hacía en el tabernáculo o en la morada de Dios que Moisés construyó en el desierto, o que Salomón construyó en el lugar hoy llamado Israel o Jerusalén. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal, el que se hizo Moisés y el que hizo Salomón. Un santuario viene siendo un templo terrenal, pero el tabernáculo estaba dispuesto así. Viene hablando prácticamente lo que tenía dentro de ese templo. Ese templo estaba dividido en dos partes. Adentro, porque afuera estaba una parte llamada el atrio, y lo que se hacía en el atrio era matar al cordero y que soltara la sangre.
Ahora lo que estaba dentro de ese templo, llamado, nosotros lo conocemos como tabernáculo o santuario, había dos compartimientos, o sea, dos cuartos. En el primer cuarto había, ahí se le llamaba lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Está hablando de los instrumentos o de los muebles que estaban adentro del primer cuarto. Tras el segundo velo, ¿qué es lo que dice? Nos habla de un velo. Ese velo es lo que dividía de un cuarto al otro cuarto. Así es que cuando tú entrabas en la puerta, el primer cuarto tenía lo que ahorita nosotros estuvimos leyendo. La lámpara, un altar de incienso y claramente, ahí está el incensario de oro, no, arriba. Y los panes de la proposición, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, también había claramente un altar de incienso. Mas sin embargo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. ¿Y qué es lo que tenía en el segundo cuarto? El cual tenía un utensilio de oro. Tenía un incensario de oro. Perdón, no era un utensilio, era un incensario. Incensario es donde se le pone un incienso que viene con una cadena para estarlo meciendo, para que vaya aventando el incienso. Un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hasta ahí vamos a ir viendo. Miren, nos habla, aquí si nosotros vemos poquito humo, aquí está un incensario de oro. Aquí abajo esto es una urna. Y lo que estaba en esta urna nos dice que estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y un tazón de maná que caía del cielo. Están los querubines y está la preposición donde se ponía la gota de sangre. Ahora nos está enseñando claramente, parte por parte. Dice, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, ahí es donde se le pone la sangre, en el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Cuando dice continuamente puede ser diario, en la mañana y tarde, diario, continuamente entraban en el primer cuarto. Acuérdense que el templo tenía dos cuartos, en el primero entraban diario para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, donde están los querubines, no se entraba diario. Se entraba una vez al año y la única persona que podía entrar era el sumo sacerdote. Una vez al año. Y no podía entrar con las manos vacías. A fuerzas tenía que entrar con la sangre de un cordero. Para ponerlo aquí. Mas sin embargo, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofreciere por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Dice esto, lo que sucedía aquí es un símbolo para lo que sucede ahorita, pero no en la tierra, sino en el cielo. Escuchen claramente lo que dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y a la práctica a ese culto. Pueden hacerse perfecto.
Esto era imperfecto. Lo que sucedía aquí, aunque llevaban orden. ¿Por qué? Porque lo ofrecía un humano pecador como nosotros. Ahora dice que se está ofreciendo lo mismo, pero a la perfección. Porque no lo presenta un humano, sino presenta el justo, el santo de los santos, Cristo Jesús. Vamos a ir viendo parte por parte. Miren, sigue diciendo, aquí es lo que interesa, en el versículo 11 del mismo capítulo 9 de Hebreos. Pero estando presente ya Cristo, ya no dice un humano, no, Cristo Jesús, que es Dios, sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, quiere decir que no es de aquí, de la tierra, no es de esta creación, no está aquí, sino está en el cielo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, en un santuario que no está en la tierra. Y tiene lo mismo que tenía en la tierra, lo tiene en el cielo, porque era símbolo. Está el incensario de oro, están los querubines, está la proposición, está la urna, donde están los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Está nuestro sumo sacerdote y está claramente ofreciendo la sangre del cordero, que él es mismo el cordero de Dios. Así lo dijo Juan el Bautista. Sino por su propia, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las palomitas, de los corderos, etcétera, 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 y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos somos nosotros. Que cuando nosotros pecamos somos inmundos, no estamos santificados. Cuando rociaban claramente la ceniza de becerros rociadas a los inmundos, santificaba al pueblo. Ahora, santifica para purificación de la carne. Eso es lo que sucedía para purificar al pueblo. Ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Te lo voy a traducir. ¿Cuánto más la sangre de Cristo Jesús, que derramó en la cruz del Calvario, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, un cordero perfecto sin pecado, cargando nuestros pecados, pero no pecados de Él, sino los nuestros? Ahora nosotros le pedimos perdón, limpia vuestras conciencias de obras muertas, de obras que te llevan a la muerte. Obras que, una mentira, una maldición, un engaño, un hurto, etcétera, 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 te llevan a la muerte. Mas sin embargo que te limpia la sangre de Cristo Jesús para que no te lleve a la muerte y para que vivas solamente al servicio del Dios vivo. Así que por este mediador, un solo mediador, no es el Papa Francisco o el Papa Francisco, ningún otro sacerdote, sino que por este mediador de un nuevo pacto, Él es nuestra única mediación entre Dios y los hombres. Mas sin embargo el Espíritu Santo es el que trabaja, el Espíritu de Cristo, para llevarnos a Él, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo del primer pacto, para que Él, ya estando ahí, muera las remisiones de las transgresiones que cometía el pueblo de Israel antes de Cristo, que había bajo del primer pacto. ¿Cómo es esto? Antes de que viniera Cristo Jesús, se le ponía las manos al borreguito. Mas sin embargo, se llevaba un registro
de las personas que llevaban, no de los pecados, sino de las personas que llevaban el cordero. Ese registro claramente decía que la persona había pecado, ahora es redimida gracias a que un cordero murió. Mas Cristo Jesús, cuando vino a morir, todas esas cosas que estaban bajo el primer pacto, en el tabernáculo, los borreguitos, fueron pagados. No con los borreguitos, porque eso era símbolo, sino fueron pagados cuando Cristo Jesús murió, no nomás por los que del Nuevo Testamento, sino también murió por los del Antiguo Testamento, que por fe llevaban al Cordero llevaban al Cordero y le pedían perdón a Dios, o confesaban sus pecados al Cordero, y el Cordero moría. Dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es lo que sucedió con Jacob? Con Jacob sucedió esto. Puso la ofrenda, pidió perdón, símbolo de paz. Ahora Dios se le presenta en visión y le dice la promesa que Él tiene para él. Lo mismo sucede. Nosotros recibimos la herencia eterna no porque eres bueno, no porque predicas. Tú recibes la herencia eterna porque este ser maravilloso y majestuoso, nuestro Padre, murió por ti en la cruz del Calvario y derramó su sangre, símbolo de pago de tus pecados. Ahora nos dice claramente primera carta de Juan 1:9. Escuchen lo que dice: si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Al Cordero. El Papa Francisco no es el Cordero. Los sacerdotes no son el Cordero. Si confesamos nuestros pecados al Cordero, el Cordero, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios. Él es fiel y justo. O sea, Él es el símbolo perfecto de los sacrificios. O es la realidad de los sacrificios que se hacían. Y limpiarnos de toda maldad gracias a la preciosa y hermosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. O sea, mi más grande deseo, mis amados hermanos, es de que ustedes puedan conocer y puedan comprender lo que viene siendo esto. Porque si nosotros lo entendemos y lo comprendemos, vemos que Dios ha provisto un camino para nuestra salvación. Y el único camino es Cristo Jesús. Él es nuestro camino, verdad y la vida. Sigámosle a Él. No perdemos nada. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté con cada uno de ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. Es mi más grande, humilde deseo. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre